Domingo 19 de Pentecostés. Las lecciones del breviario romano son tomadas en el primer nocturno del libro de los Macabeos. Sucedió que después que Alejandro, hijo de Filipo, rey de Macedonia, y el primero que reinó en Grecia, salió del país de Setim y hubo vencido a Darío, rey de los persas y de los medos, ganó muchas batallas y se apoderó en todas partes de las ciudades fuertes, y mató a los reyes de la tierra, y penetró hasta los últimos términos del mundo, y se enriqueció con los despojos de muchas naciones, y enmudeció la tierra delante de él. Y juntó un ejército poderoso y de extraordinario valor, y se engrió e hinchó de soberbia su corazón, y se apoderó de las provincias de las naciones y de sus reyes, los cuales se le hicieron tributarios. Después de esto cayó enfermo y conoció que iba a morirse, y llamó a los nobles de su corte, que se habían criado con él desde la tierna edad, y antes de morir dividió entre ellos su reino. Reinó Alejandro 12 años y murió. Enseguida aquellos se hicieron reyes, cada uno de sus respectivas provincias, y así que él murió, se coronaron todos, y después de ellos sus hijos por espacio de muchos años, y se multiplicaron los males sobre la tierra, y entre ellos salió aquella raíz perversa, Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco, que después de haber estado en rehenes en Roma, empezó a reinar el año 137 del imperio de los griegos. En aquel tiempo se dejaron ver unos inicuos israelitas que persuadieron a otros muchos diciéndoles: Vamos y hagamos alianza con las naciones circunvecinas, porque después que nos separamos de ellas no hemos experimentado sino desastres. Parecióles bien este consejo, y algunos del pueblo se decidieron y fueron a estar con el rey, el cual les dio facultad de vivir según las costumbres de los gentiles. Enseguida construyeron en Jerusalén un gimnasio según el estilo de las naciones, y abolieron el uso de la circuncisión, y abandonaron el testamento, y se coligaron con las naciones, y se vendieron como esclavos a la maldad. Las lecciones del segundo nocturno son tomadas del libro de los deberes de San Ambrosio Obispo. Quizás algunos se muestren apasionados por la gloria de las armas, hasta el punto de creer que el valor guerrero lo es todo, y que yo he evitado referirme a él porque esta virtud falte tal vez entre los nuestros. Ello no obstante, ¿cuál no fue el valor de Jesús, hijo de Navé, quien en una sola batalla hizo prisioneros y rindió a 5 reyes con sus pueblos? Prosiguiendo luego con ardor el combate contra los gabaonitas, y temiendo que la noche le impidiese la victoria, exclamó en la grandeza de su fe y de su valor: Sol, no te muevas, y paróse el sol hasta que la victoria fue completa. Gedeón, con 300 hombres, triunfó de un numeroso ejército y de un enemigo formidable. Jonatás, todavía adolescente, distinguióse por sus brillantes hechos de armas. ¿Y qué decir de los macabeos? Pero dejad antes que mencione a sus antepasados, los cuales, habiendo resuelto defender el templo de Dios y sus santas tradiciones, y viéndose atacados traidoramente un sábado por sus enemigos, prefirieron recibir desarmados los golpes que los herían antes que oponer resistencia violando el sábado. Ofreciéronse así todos, gozosos a la muerte, mas considerando los macabeos que de imitar ellos este ejemplo se seguiría la pérdida de toda la nación, viéndose también atacados en día de sábado, supieron vengar la muerte de sus virtuosos hermanos. Bien pronto el rey Antíoco, irritado, encendió contra ellos el fuego de la guerra, por medio de sus generales Lisias, Nicanor y Gorgias. Pero sus tropas de orientales y de asirios no le ahorraron la vergüenza de ver 48.000 hombres derribados por 3.000 judíos en medio de la llanura. Juzgad de la bravura de un capitán como Judas Macabeo,
por lo que hizo uno de sus soldados. Pues habiendo visto Eleazar un elefante más alto que los otros y cubierto con una regia cota de malla, conjeturó que llevaría al rey. Corrió entonces y se precipitó con todas sus fuerzas en medio de la legión, y arrojando el escudo iba hiriendo y matando con ambas manos hasta que llegó al elefante. Púsose debajo de él y hundióle su espada en el vientre. El animal se desplomó sobre Eleazar, que murió aplastado. Qué valor el suyo. Primeramente, no temer la muerte. Después, lanzarse en medio de las legiones de enemigos, acometiendo a una masa compacta de combatientes. Abrirse paso a través de la legión y sin temor a la muerte más cruel, habiendo arrojado el escudo, sostener con ambas manos el peso enorme de la bestia herida y ponerse por último debajo de ella para asestarle un golpe más certero. Así, envuelto en la caída de la bestia gigante, más bien que aplastado, quedó sepultado en su mismo triunfo. Las lecciones del tercer nocturno son tomadas del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo hablaba Jesús a los príncipes de los sacerdotes y a los fariseos en parábolas, diciendo: Semejante es el reino de los cielos a cierto rey que celebró las bodas de su hijo, y lo que sigue. Homilía de San Gregorio Papa. Recuerdo haberos dicho con frecuencia que en el Santo Evangelio con el nombre de Reino de los Cielos se designa por lo común a la actual Iglesia. Llámase efectivamente Reino de los Cielos a la congregación de todos los justos, y como el Señor dijo por un profeta, el cielo es mi trono, y Salomón afirma que el alma del justo es la sede de la sabiduría, y San Pablo también dice, Cristo es la virtud de Dios y la sabiduría de Dios. De esto debemos deducir claramente que siendo Dios la sabiduría y el alma del justo el trono de la sabiduría, al decir que el cielo es el trono de Dios, se afirma que el alma del justo es el cielo. De aquí esta sentencia del salmista aplicada a los santos predicadores: los cielos publican la gloria de Dios. Así el reino de los cielos es la iglesia de los justos. Como sus corazones no aspiran a nada terrenal, sino que suspiran por las cosas de lo alto, el Señor reina ya en ellos como en los cielos. Repitamos, pues, semejante es el reino de los cielos a cierto rey, que celebró las bodas de su hijo. Ya entiende vuestra caridad quién es este rey, padre de su hijo, igualmente rey. Es, sin duda, aquel a quien dice el salmista: oh Dios, dad al rey vuestro juicio y al hijo del rey vuestra justicia. El cual celebró las bodas de su hijo. Efectivamente, Dios Padre celebró las bodas de Dios su Hijo, cuando lo unió a la naturaleza humana en el seno de la Virgen. Esto es, cuando quiso que este Hijo, Dios antes de los siglos, se hiciese hombre al fin de los tiempos. Pero de que la unión conyugal ordinaria requiere dos personas, no vayamos a imaginar que la persona de Jesucristo, nuestro Redentor, Dios y hombre a la vez, resulte de la unión de dos personas. Afirmamos que se forma de dos naturalezas y que subsiste en dos naturalezas. Pero tenemos por ilícito creer que esté compuesto de dos personas. Es pues más claro y seguro decir que el Padre celebró las bodas del Rey su Hijo cuando, merced al misterio de la Encarnación, unióle a la Santa Iglesia. El seno de la Virgen Madre fue el lecho nupcial de este esposo. Por esto canta también David: puso en el sol su tabernáculo, y él mismo es semejante a un esposo que sale de su tálamo nupcial. Oración. Oh Dios omnipotente y misericordioso, apartad benignamente de nosotros cuanto nos es adverso, a fin de que, libres de todos los impedimentos de alma y cuerpo, podamos cumplir con libertad de espíritu lo que pertenece a vuestro servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en unión del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.